La referencia de los derechos humanos contemplados en nuestro Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Ok, recuerden que hoy estamos en un tema muy importante en relación con los derechos humanos. Ok, cuando hablamos de estos derechos humanos, por supuesto, vamos a hacer una referencia a que son derechos inherentes, inalienables, universales, que son de alguna manera que los tenemos por el simple hecho de ser seres humanos. Estos derechos humanos, de conformidad con el artículo primero de nuestra Constitución, se encuentran reconocidos en nuestra Constitución y por supuesto en los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Recordemos que estos derechos humanos han pasado por una serie de generaciones de los derechos humanos y podemos establecer por lo menos 3 generaciones. La primera generación hace alusión de derechos civiles, de derechos políticos, de derechos individuales. ¿Ok? Bien. La segunda generación, ¿ok? Hace alusión principalmente a derechos económicos y sociales. ¿Ok? Por ejemplo, hablando de la primera generación, podemos hablar del derecho a la libertad, del derecho a la seguridad, del derecho a el debido proceso, ¿ok? Del derecho a, a defendernos. Bueno, vamos a ver libertad, seguridad, debido proceso, igualdad, etcétera, etcétera. Dentro de los derechos económicos y sociales, tenemos los derechos al trabajo, ¿sale? Derechos al salario, derechos de organización, ¿ok? Derechos colectivos, etcétera, etcétera. Y dentro de la tercera generación, vamos a mencionar derechos difusos, ¿sale? Derechos colectivos, derechos de los cuales todos somos titulares. Y entonces, en este caso, en los primeros dos, en caso de vulneración de estos derechos, hay que demostrar un interés jurídico. Hay una afectación como tal a mi persona. Mientras que en la tercera, principalmente hacemos alusión a derechos difusos, ¿sale? Es decir, a un interés legítimo. Muy bien. Ok. ¿Vamos bien? ¿Sí? Muy bien. Recordemos, mis queridos amigos, que hubo un cambio significativo el 10 de junio del 2011. Nuestra Constitución pasó de un concepto de garantías individuales, ¿sale? A un concepto de derechos humanos. ¿Ok?
Si nosotros vemos la historia de los derechos humanos, podemos hablar de una edad antigua, vamos a hablar de una edad, de la Edad Media, por ejemplo, ¿sale? La edad contemporánea, y bueno, vamos a hablar de la actualidad. Ok, por ejemplo, la edad antigua podemos remontarnos a algunos antecedentes, como son el Código de Hammurabi. Ok, podemos hablar aquí, por ejemplo, de la ley de las 12 tablas. Ok, podemos hablar, por ejemplo, del Código de Solón. Ok, aplicado para los ciudadanos griegos. Ok, podemos hablar, por ejemplo, en toda esta referencia de las leyes de Ciro Grande en Babilonia. Ok, podemos inclusive hablar sobre el Corpus Juris Civilis, la compilación que hizo Justiniano sobre todas las normas que estuvieron vigentes durante la existencia de ese gran imperio. Si nos remitimos a la Edad Media, creo que hay pocas referencias que podemos destacar. Me parece que podemos hablar de 1215, la Carta Magna del rey Juan sin tierra, en la cual vamos a ponerle límites a la actuación del rey. Podemos hablar por ahí del siglo XV, siglo XVI, con el tema del habeas corpus. Toda detención debe de ser calificada por un juez para que verifique si la misma es legal o no. Dentro de la edad contemporánea, bueno, aquí no es contemporánea, más que nada podemos decir moderna, podemos establecer la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, la Convención Americana no, más bien, antes de entrar a este tema, vamos a hablar aquí, por ejemplo, de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, dictada en Francia en 1789 como consecuencia de la Revolución Francesa. Y también, por supuesto, podemos destacar la Constitución de los Estados Unidos de 1787. Muy bien. Y por supuesto, ya llegando a una etapa contemporánea, podemos hablar de la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año de 1948, de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948, la Convención Americana de Derechos Humanos de 1969, ok, los protocolos en materia de derechos humanos, ¿sale? Y por supuesto, todos los temas a que verificamos el día de hoy sobre derechos humanos. Sobre este punto podemos hablar de varios precursores de los derechos humanos. Podemos hablar, por ejemplo, de Eleanor Roosevelt, que participó en la elaboración de la Declaración Universal. Podemos hablar de Nelson Mandela, ¿ok? En la cuestión de la lucha contra el apartheid en Sudáfrica. Podemos hablar, por ejemplo, de Martin Luther King, ¿ok? ¿Sale? Contra la segregación racial en los Estados Unidos. Podemos hablar de Mahatma Gandhi, ¿sale?
también en la defensa de los derechos de los hindús y por supuesto la cuestión de la liberación del yugo británico. ¿Sí? Es decir, hay varios antecedentes muy importantes que nosotros podemos mencionar en el tema de derechos humanos. ¿Se va entendiendo, compañeros? Ajá. Sí, licenciado. Sí, Muy bien, bien, vamos sí, avanzando. Perfecto, muy bien. Y llegamos, por supuesto, a la reforma en materia de derechos humanos. Cuando se hacía alusión a garantías individuales, nuestra Constitución señalaba que esta Constitución otorga las garantías individuales que se encuentran en la Constitución. Es decir, solamente vamos a tener este catálogo porque son otorgadas por el Estado, nada más. ¿De acuerdo? Pero, aquí es muy importante. Cuando hacemos alusión a la reforma constitucional en materia de derechos humanos, cambia el título primero de nuestra Constitución y habla de los derechos humanos, cambia el verbo rector y dice reconocidos. En este punto, este texto es jus naturalista, reconoce que hay derechos preexistentes, ¿vale? Reconoce que hay derechos que son anteriores a la norma. Y estos derechos humanos se encuentran reconocidos tanto en la Constitución como dentro de los tratados internacionales en materia de derechos humanos. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, antes de llegar a la exposición sobre temas referentes con la aplicación práctica de los derechos humanos y hablemos sobre los derechos humanos contenidos dentro del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, destaquemos estos conceptos que nosotros tenemos que conocer la diferencia. Vamos a hablar de derechos humanos, de derechos fundamentales y de garantías constitucionales. Ok, los derechos humanos están intrínsecamente vinculados a nuestra propia naturaleza. Son derechos que tenemos por el simple hecho de ser seres humanos. Tenemos esa previsión, esa genética para gozar de estos derechos. Pero esto no garantiza su efectividad. Esto no garantiza su protección. Esto no garantiza que no vamos a ser vulnerados por la autoridad. Por ello, es importantísimo que esos derechos se encuentren reconocidos, se encuentren positivizados en la Constitución, en los tratados internacionales, en las leyes fundamentales. ¿Ok? De esta manera vamos a asegurar una protección mucho más amplia. Y por supuesto, destacamos la cuestión de las garantías constitucionales, los mecanismos para proteger estos derechos humanos, estos derechos fundamentales. Si nos atenemos a la propia Constitución, artículo 14 y 16, vamos a hacer valer el control de legalidad. Y aquí podemos hacer alusión a las distintas normas procesales, ya que incluimos nuestros códigos, nuestro código que debe de velar y que debe establecer los recursos adecuados para la impartición de justicia. Y también, por supuesto, podemos hablar de los medios de control de constitucionalidad y medios de control de convencionalidad,
adecuados para hacer valer estos derechos. ¿Ok? Muy bien. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Sí, Bien, maestro. muy bien. Ahora Sí, bien, vamos a hablar del control difuso, tanto de constitucionalidad como de convencionalidad, para que entremos de lleno con los derechos humanos que se reconocen dentro de este código. Ahí va. Bien. Control difuso de, aquí va. Control difuso, tanto de constitucionalidad como de convencionalidad. Es decir, en este control difuso, a cualquier autoridad le voy a pedir un ejercicio de interpretación conforme, ¿ok? Es decir, el acto de autoridad a la luz de los preceptos que establece nuestra Constitución, el acto de autoridad de conformidad a los preceptos que establece la jurisprudencia, ¿ok? Bien, todas las autoridades dentro del respectivo ámbito de su competencia. ¿Ok? Y bueno, lo que va a ayudar a inclinar balanza en este caso es el principio pro persona. La norma más favorable, la norma menos restrictiva, la norma que menos vulnere, que menos lesione derechos fundamentales. Ahí lo vamos a tener en este ejercicio de control de constitucionalidad. Por supuesto, también tenemos un ejercicio de control de convencionalidad. En su vertiente difusa, todos los jueces, todas las autoridades, ok, que formen parte de los estados, que forman parte del sistema interamericano de derechos humanos, van a velar por que este acto, dentro del ejercicio de interpretación conforme, esté conforme a la Convención Americana de Derechos Humanos, a la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, a los protocolos en materia de derechos humanos y a las sentencias que dicta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, en ese sentido, también vamos a hacer un ejercicio de interpretación conforme, ahora desde el punto de vista de los tratados internacionales en materia de derechos humanos y también, por supuesto, vamos a aplicar el control en este caso, el principio pro persona, la norma que más favorezca, la norma menos restrictiva. Podríamos decir, a grosso modo, mis queridos amigos, podríamos decir, porque eso es lo que inclusive a veces pareciese que entre luces pretende decir la propia autoridad. ¿Qué nos dice? Lo siguiente. Nos dice, a ver, este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, ok, vamos a verificar que pareciese que tuvo este ejercicio de interpretación conforme. Es decir, si lo vemos hasta cierto punto, existen muchos principios que se encuentran amparados dentro de la propia Constitución. Pareciese que este ejercicio de interpretación conforme, pero también vemos muchos principios regulados dentro de los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Ahí los tenemos. Y en este sentido, pues vamos a ver que la norma de nuestro código, pues se encuentra apegada a estos dos presupuestos, hasta cierto punto, ¿eh? Porque también tenemos que verificar el caso concreto y hacer ese ejercicio tanto de constitucionalidad
como de convencionalidad. Ninguna norma es perfecta. Llegará el momento que tengamos que hacer ese ejercicio de control difuso. ¿Entendemos eso, mis queridos maestros? Muy bien. Y bueno, Sí, listo. muy bien. Y concluyendo dentro de toda esta explicación de derechos humanos, vamos a revisar lo que se conoce como el bloque de constitucionalidad o también, ¿por qué no decirlo?, de convencionalidad. En el tema de los derechos humanos, dice la contradicción de tesis 293, diagonal 2011, los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en materia de derechos humanos que tienen la misma eficacia normativa. ¿Sale? Y en todo caso, en cada caso en particular, hay que hacer valer nosotros la interpretación conforme y el principio pro persona. La norma más favorable, la norma menos restrictiva, la norma que proteja de forma más amplia los derechos humanos. Y bueno, una vez que hemos comentado toda esta situación, ahora sí vamos a entrar al estudio, al comentario de los derechos humanos contemplados dentro de este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Bien, señalamos. Los derechos humanos son esas libertades, esos derechos que tienen las personas por el simple hecho de existir. Son inherentes a todas las personas sin distinción alguna. El objetivo es garantizar la dignidad del ser humano, permitir que nos desarrollemos de forma integral. Por supuesto, también tenemos la cuestión de proteger a las personas por abusos o negligencias por parte de la autoridad y crear las condiciones para vivir dignamente en un entorno de paz, de libertad y de justicia. Dentro del comentario, dentro del estudio referente a los derechos humanos que tenemos reconocidos dentro del código, vamos a empezar por el primero de ellos. Ok, el derecho a la vida. Se protege la vida, se garantiza, se tutela, se privilegia, se pondera, por supuesto. También, en relación, también se contempla dentro de los procedimientos de naturaleza familiar el derecho que tiene el acreedor alimentario a la alimentación. ¿Sale? Es un derecho humano, es un derecho fundamental que se garantiza dentro del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. También, por supuesto, dentro de esta referencia vamos a encontrar la necesidad también del derecho a la educación. ¿Ok? Y bueno, en relación al derecho a la educación, dentro del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, ¿qué podemos señalar? Muy bien, muy bien. ¿Qué podemos señalar? Bueno, este Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, haciendo alusión a lo que establece, por ejemplo, el artículo tercero constitucional, nos habla de la educación obligatoria del Estado y, por supuesto, la naturaleza de la propia educación, que sea universal, que sea inclusiva, que sea pública, que sea gratuita, que sea una educación laica. Eso se procura también dentro de nuestro propio código. Se habla, por ejemplo, del derecho
al trabajo. Por supuesto que es un derecho fundamental que hay que nosotros garantizar dentro de nuestro código. El derecho a la salud, por supuesto, la libertad de expresión. Del todo no van a encontrar lo que diga eso textualmente. Es muy complejo que lo diga, ¿no? Pero si nos ponemos a hacer ese análisis en ese ejercicio de interpretación, vamos a encontrar que estos derechos ahí se encuentran reconocidos, ¿sale? Reconocidos. Lo volvemos a reiterar, el reconocimiento. También, por supuesto, la libertad de opinión y, por supuesto, de conciencia, el derecho a la vivienda, a la participación política y al acceso a la información. Muy bien. Continuando con este ejercicio, llegamos al punto de estos derechos humanos dentro del código y podemos señalar lo siguiente. Tenemos los principios rectores como la igualdad. Por supuesto, se habla del tema de la oralidad, la conciliación y la mediación. Algunos derechos tenemos, por supuesto, el acceso a la justicia. Artículo 17 constitucional, ¿sale? Que podamos acudir ante un tribunal para que este tribunal con fuerza vinculante dirima esta controversia, se pronuncie sobre un caso en particular, emita una sentencia resolviendo la litis. El tema de igualdad procesal, ¿sale? Ya hemos hecho referencia al mismo y mencionamos, por supuesto, la cuestión de que en estos procedimientos que contempla nuestro código, vamos a procurar la igualdad entre la parte actora y la parte demandada. También, por supuesto, se hace una alusión a la tutela a través del interés superior de la niñez, niños, niñas y adolescentes, con reconocida en la Constitución o en los tratados internacionales en materia de derechos humanos. También, por supuesto, impartir justicia con perspectiva de género. También aquí omití agregar un tema en relación a la cuestión de los grupos vulnerables que van a tener una ponderación importante, una ponderación en la tutela de sus derechos. Por supuesto, también la cuestión de transparencia y rendición de cuentas. En relación a la cuestión de los derechos humanos dentro del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, vamos a destacar aspectos muy importantes y señalamos las facultades de la autoridad jurisdiccional para resolver conflictos que se presenten en la materia. El primero de ellos es convocar a las partes para intentar la solución de la controversia a través de la conciliación. Es decir, procuraremos que los conflictos se resuelvan por conducto de esta vía. Y en este punto, buscar acuerdos que satisfagan, acuerdos que resuelvan controversias. También, por supuesto, dentro de esta función, vamos a señalar lo referente con ordenar la comparecencia personal de las partes y, bueno, si es a través de medios electrónicos, también garantizar que esta comparecencia se cumpla dentro de estos principios de equidad, dentro de estos principios de buena fe, dentro de estos principios de igualdad, etcétera, etcétera. Muy bien. También nos encontramos con rechazar solicitudes improcedentes, intrascendentales, dilatorias que solamente busquen aletargar el proceso, porque de esta manera el debido proceso, la debida tramitación de una controversia, la debida resolución de esta litis, vamos a encontrar que el propósito
particular es dirimir la litis. Y si nosotros vamos a estar poniendo trabas en el camino para que esta litis no avance, por eso tenemos esta actuación del órgano jurisdiccional de rechazar esas solicitudes improcedentes, intrascendentes o dilatorias. También nos encontramos con la regularización del proceso y por supuesto, mis queridos amigos, en este punto, cumplir con este principio que conocemos nosotros como el debido proceso y garantizar, por supuesto, su respectiva protección y suplir las deficiencias de los planteamientos de derecho. Suplir las deficiencias tomando en consideración lo que hemos mencionado con antelación, el interés superior del menor, la defensa de grupos vulnerables, la cuestión de perspectiva de género, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? ¿Sí? Sí, licenciado. Sí, sí, Maestro. licenciado. Sí. Muy bien. De esto, ahora sí, una vez que ya hemos argumentado sobre nuestro código y ya conocemos un poco más sobre él, ahora vamos a entrar a un tema bien importante que es la teoría